Buenas tardes a todos, yo soy Mariana Vargas Magaña. Recientemente me empecé a encargar de la coordinación de GAEN, entonces por ese motivo estoy aquí como moderadora de este, que es el primer coloquio del semestre. Tenemos el privilegio de tener a una de las investigadoras más jóvenes y exitosas en el Departamento de Física Teórica. Es Aurora. Ella nos va a hablar sobre la estructura hadrónica, mapa hacia el origen de la dinámica no perturbativa de la interacción fuerte. Entonces, Aurora, si puedes empezar con una Ok, pequeña sí. introducción sobre ti. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quizás sí sea de las más jóvenes, pero igual para los estudiantes somos todos ya un poquito grandes. Un día van a estar ahí como nosotros también, no se preocupen. Pues me presento, soy Aurora. Aurora en español es Aurora, en francés es Aurore, así que mejor en español para que no haya confusión. Y el apellido es Courtois. Lo único que no pueden es la R, pero más o menos por ahí. Ok, digo, estoy en el campo de conocimiento de GAEN, como lo escribió Alberto en su email. GAEN es por gravitación, altas energías y nuclear. De hecho, es gravitación, física, matemática, altas energías, nuclear. Y en particular estoy más enfocada a la parte nuclear y altas energías. De hecho, hace 2 años estaba, no como Mariana, pero de subcoordinadora de la parte de nuclear. Ok, y pues entonces me dedico a esa parte que es entre nuclear y partículas, que es la estructura hadrónica. Como es un coloquio para todos los campos de conocimiento, voy a hacer una introducción bastante amplia. Pues les voy a hablar de mi trabajo, ¿ok? El mío y el de mi grupo aquí que está creciendo, ¿ok? Para que vean un poquito lo que hacemos aquí en el IFUNAM. Y no solo aquí, como todos ya lo saben, todo eso es más internacional, tenemos colaboraciones y todo eso, pero pues todos somos gotitas de agua o granitos de arena en todo eso. Ok, y vamos a hablar de lo que sabemos de partículas. Igual ya muchos saben, siento mucho si repito. Pues aquí vamos a hablar de los hadrones, que son básicamente los que más nos interesan en esta práctica, son el protón y el pión. Y como igual se acuerdan de las fechas, hace más de 100 años, Rutherford descubrió el protón, ¿ok? Estaba sondeando ahí los núcleos y hubo un tipo de dispersión y pues se vio, había señales de algo diferente, que era más pequeño, que fue el protón, ¿no? A partir de eso ya se descubrió el protón, que es uno de los nucleones, el otro es el neutrón, ¿ok? Y el nombre se supone, no sabe si viene de protos, que es primero, o de William Prout, eso no sabemos muy bien. El punto es que poco a poco se fueron descubriendo más y más partículas, y en particular en 32 el neutrón, y el neutrón y el protón son los dos nucleones que conocemos. A ver, ¿quién escribe en chat? Se ve pantalla en negro. Yo sí la veo bien. No sé, ¿alguien más tiene ese problema? A lo mejor es un problema de conexión. ¿Alguien más? Sí, todas la ven bien. Entonces puedes continuar. Yo creo que es un problema de conexión. La veo bien, ok. Ujú. No pasa nada. Ok, entonces, Cristian, el protón y el neutrón, ¿no? Y de ahí, vamos, se empezaron a descubrir cada vez más y más partículas. Ok, aquí voy a poner unas cuantas, lambda, aquí ya no hay nombres, pero creo que están, los caones, perdón, y más y más y más partículas. El punto es que hay tantas partículas que se descubrieron que tienen que buscar un esquema para organizarlas. Y al buscar ese esquema para organizarlas, se desarrollan un par de teorías, que fue, bueno, creo que muchas hipótesis, y al final de ahí nació lo que conocemos como física de partículas ahora. Pero primero quiero darles un poquito de etimología, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo de interacciones débiles y de las fuertes, ¿ok? Que son las dos que nos interesan más, aparte la de la gravitación y electromagnetismo aquí. Y en particular vamos a hablar de la fuerte, pero para que vean la etimología, las partículas que son sobre todo sensibles a las interacciones débiles se llaman leptones, ¿ok?
Y los que son fuertes son los hadrones, por más masivos. Los hadrones también, también se afectan por las demás interacciones, pero son los únicos que son afectados por la interacción fuerte. ¿Ok? Así para que vean los leptones y los hadrones. Entonces se descubrieron más partículas y para organizar todas esas partículas que se organicen, esos hadrones, que bueno, están los leptones y los hadrones, para organizar todos los hadrones, lo que se propuso es que estaban compuestos de otras subpartículas elementales que se llamaron quark, ¿ok? Y ahí nació el modelo quark, que fue propuesto por Gell-Mann, Niemann y Zweig de más separada, ¿ok? Y al final, pues, se vio que tenían media muy parecida, ¿ok? ¿Y en qué consiste ese modelo quark? Ahora lo voy a explicar un poquito, pero en el caso del protón, pues se plasma aquí con que el protón estaría hecho de 3 quarks, ¿ok? 2 quarks up del U aquí y un quark down del D aquí, ¿ok? Y luego también tienen que tener esos 3 colores que se compensan si quieren para dar algo que es neutro de color y voy a explicar todo eso. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, apagarlo, ¿ok? Para lo que es, ¿no? Entonces, el protón está compuesto de 3 quarks, ¿ok? Y luego vamos a explicar qué son esos resortes aquí, son los gluones. Entonces, ese fue el modelo quark y después del modelo quark, que es lo que acabo de explicar, esos 3 sabores, tres quarks con sabor, ¿ok? Aquí up y down, nomás. Y unos 10 años más tarde, más o menos, se explicó mucho mejor la teoría, como una teoría de norma, que le voy a explicar en unas slides, lo que es la cromodinámica cuántica, o QCD por las siglas en inglés, ¿ok? Que nos describe el protón en términos de esos quarks y de los gluones, ¿no? Ese formuló por Fitch, Gell-Mann y Leadviller en 73, ¿ok? Y de eso vamos a hablar. Y ahora lo que vamos a hacer a partir de esto es ver cómo podemos aprender más sobre el protón y también el pión, ¿ok? Entonces, ¿por qué voy a hablar sobre todo del protón? El protón es el barión, es el único barión estable, es el barión más ligero. Aquí les voy a separar. Están los hadrones, como decía, ¿ok? Y están los mesones, que tienen una masa intermedia, ¿ok? Y están compuestos de un quark y un antiquark, ¿ok? Y los bariones, que son más pesados, están hechos de 3 quarks, ¿ok? El protón es un barión, está hecho de 3 quarks, 2 ups y un down, ¿ok? El protón es el barión más ligero, ¿ok? Es el único estable también, que sepamos. Esperemos que se quede estable. Y como le dije, 2 quarks ups y un quark down. Eso se llama, es lo que se ve aquí, lo que nos da el modelo quark, es la composición de valencia, ¿ok? Y son así que de los números cuánticos. Aparte de eso, le podemos agregar el spin, que va a dar también números cuánticos, va a dar también, les podemos hablar de color, pero en el caso de la composición de valencia, es el sabor, ¿ok? Eso se llama sabores. Up, down, etcétera, son sabores. Entonces, ¿cómo se organizan los hadrones? La idea es decir que están hechos de partículas elementales que son los quarks, ¿ok? Y esos quarks que al principio se hizo con 3 sabores, ¿ok? El up, down y el strange, ¿ok? Se organizan según una simetría que es SU3, ¿ok? Para los que saben la simetría la van a reconocer, si no, es algo que pueden ver en sus cursos. Y esa simetría, donde TC es el número de sabores, es SU3 de sabor, ¿no? Entonces, jugando con esos 3 sabores, juntando, si es, tenemos aquí el triplete, ¿ok? El triplete aquí de los quarks, el up, down, strange, ese es el número de extrañeza, ¿ok? Up y down no son extraños. Y el strange, el extraño, sí es extraño, ¿ok? Así que tiene strains de -1. Y aquí ven las cargas eléctricas y como ven, tienen carga que no son cargas enteras, ¿ok? Esto para que sume, para el protón, si sumen 2 up y un down, nos da 1, ¿ok? El electrón son 2 down, 1 up, da 0 y todo eso. Entonces, con ese triplete, ¿ok? Podemos combinar, como decía, si tenemos el triplete del quark, el del antiquark, los juntamos, sacamos los coeficientes, los Young tables o lo que quieran hacer, ¿ok?
Y aquí ahí se pueden generar el espectro de los mesones, ¿ok? Y si lo hacen para los 3 quarks, los pueden juntar con teoría de grupos, y ahí se genera el espectro, y ahí están los decupletes y octetes también de los bariones. Aquí un ejemplo, como decía, pues los bariones y los mesones, por ejemplo, eso es el protón y eso es el pi más, ¿ok? El U el de barra es el protón positivo, ¿ok? Porque tendría aquí 2/3 de carga y menos 1/3, que es más 1/3, es 1, es el pi más. Y para hacer esto, pues aquí pues, juntamos el triplete y el antitriplete, y aquí los 3, ¿ok? Tripletes. Y haciendo esto, por ejemplo, con los mesones, si lo hacemos jugando con esto, podemos crear aquí el octuplete más el singulete, otro singulete de mesones. En este caso es el pseudo escalar, creo. ¿Dónde están? Aquí están. El pi más, el pi cero, el pi menos, ¿no? Por ejemplo. Y después con los kaones con la extrañeza. ¿Ok? Y así se puede hacer juntando también pues, 3 quarks, se crean pues los bariones. Y ahí pues con ese esquema pues funciona muy bien para explicar los, uh, todas las partículas que estaban en la época, y hasta se llegó a predecir otra, ¿ok? Que después se vio en experimentos, ¿no? Se observó. Esto después pues nos lleva a algo un poquito más allá de solo SU3 de sabor. SU3 de sabor es una simetría, bueno, en SU3 es un grupo continuo, ¿ok? Es decir, que es una simetría que no es solo de doblar o de hacer como, pues, de invertir o de girar de un ángulo dado. O sea, no es Z3 que uno gira de algunos ángulos y recupera lo mismo. Es continuo porque pues, se puede escribir por cambios pequeñitos y, alrededor de un punto, por ejemplo, y va a caracterizar la simetría, ¿ok? Va a ser simétrico debajo de cualquier movimiento, ¿ok? Eso es continuo, eso es discreto. Este U3 es continua, ¿ok? Y eso es un punto, y además, bueno, todas esas son cosas en partículas, ¿no? En las disquetas puede ser, por ejemplo, carga, ¿ok? O puede ser paridad, o ese tipo de cosas, ¿no? Las continuas van a ser muchos más, y las continuas son muy particulares porque son las que nos van a llevar a simetrías de norma, ¿ok? Las continuas pueden ser también de dos tipos, ¿ok? Pueden ser globales, ¿ok? Es decir, tenemos, por ejemplo, una simetría que aplica en todos los puntos, que no depende del punto en el que estamos, y tenemos las simetrías locales que sí dependen del punto, ¿no? Entonces, las simetrías locales van a ser mucho más fuertes en partículas, y en partículas a dar lugar a lo que son las simetrías de norma, ¿ok? Entonces, lo que vimos de momento, SU3 de sabor es una simetría continua. SU3, el grupo no que va a cambiar, es continua y es global, es decir, que pues el color, no, perdón, el sabor no depende no va a depender de la posición, si queremos, del campo. En cambio, la simetría que nos va a interesar para generar la interacción fuerte es una simetría que va a ser local, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Es que esas simetrías locales que nos dan las teorías de norma, pues son bien particulares y son muy importantes en partículas, y vinieron de la idea, que creo que fue de Yukawa, ¿okay? De decir que la interacción entre un protón y un neutrón, a la época que era física nuclear, y hasta la fecha se estudia, se hace con intercambios de piones, ¿no? Lo que decían, pues, la interacción se mide a través de la interacción con otra partícula, un intercambio de partículas, si quieren. Y es ese concepto de no es solo un potencial, es que se intercambia una partícula, ¿ok? Y esa partícula, pues, es mediador de la interacción, ¿ok? Ahí vino la idea de Yukawa, y es una de las primeras veces que se mencionó esa idea de teoría de norma, ¿no? Que se puede explicar. Entonces, en el caso de QCD es lo que va a pasar. Tenemos ese U3 de color, que lo voy a decirles un rato. Aquí está. Se mete esto.
Los quarks, antes les mencioné que el modelo quark es SU3 de sabor, ¿ok? Es una simetría global, ¿ok? Nos permite organizar el espectro de hadrones, pero si uno quiere entender más allá de eso, la intención fuerte, la teoría de norma que rige la intención fuerte es una simetría local, y ese SU3 también, SU3 son las dos, de color. Entonces, SU3 de color significa pues, que hay tres colores, que va a ser azul, rojo y verde, ¿ok? O lo que quieran, y los anticolores también, para el anticolor, por ejemplo, en el caso de los mesones, va a ser un color anticolor. Y lo que nos dice esto, bueno, se descubrió aquí, como les decía, y básicamente los quarks son la parte de la materia, ¿ok? De esa simetría, así que el lagrangiano de QCD se describe en términos de esos quarks, ¿ok? Y la partícula que mide la interacción, que es el bosón de norma, es el gluón, son los gluones, si quieren, ¿ok? Los gluones. El nombre quark tiene un origen un poquito particular. Se supone que Gell-Mann, según dicen, buscaba un nombre y decía como una palabra como de este, pero era quark, y leyó Finnegan's Wake, que nunca lo he leído, pero un día me voy a atrever, y encontró esa frase que dice "three quarks for Mr. Mark", y se quedó quark, ¿ok? Ahí se quedó la idea. Y ahora pues es una palabra muy común para nosotros. Ok, esto es el origen de QCD, ¿ok? A ver, ¿por qué es muy importante QCD y qué más nos dice la teoría? Una vez que se describe el lagrangiano, se describe el lagrangiano de QCD con ese U3 de color como siendo la simetría de norma que le rige esa interacción. Se puede observar enseguida que los campos que importan para esa teoría son los quarks, y los bosones de norma hacen los gluones, ¿no? Lo que se observa primero es que no hay quarks libres, ¿ok? Es decir, que tienen que tener una carga de color que se compensa, ¿ok? Tiene que ser como blanco de color, tiene que ser singulete de color, si lo quieren así. Y puede ser, pues se combinan azul, rojo y verde, o azul antiazul, o lo que quieran aquí para los mesones. Y eso es lo que se llama confinamiento de color, ¿ok? Y son como blancos o sin color, incoloro, como quieran decirlo, ¿ok? Y eso implica que los gluones también traen color para poder aquí juntar esos colores. Y los normas son los gluones, ¿no? Otra cosa que es muy importante también, una vez que uno define a Lagrangiano, se da cuenta de que hay algunos problemas que ocurren, como en muchas teorías de norma, en partículas, y se define obviamente el acoplamiento que hay entre los gluones y los quarks, y ese acoplamiento, al renormalizar la teoría, toma un sentido muy importante, y en particular va a depender, esa cosa de acoplamiento, va a depender de la resolución en la que estamos viendo la teoría. Es decir, si tenemos un momento, una impulsión ahí muy grande que ocurre en una interacción, por ejemplo, ¿ok? Acuérdense que el Q, que es como la energía a una escala, es 1 entre la distancia, ¿ok? Entonces, si Q es muy grande, la distancia entre las partículas es muy pequeña, y si Q es muy pequeña, la distancia entre las partículas es muy grande. Es decir, que aquí si estamos viendo cómo se comporta la constante de acoplamiento, cuando Q es muy grande, es decir, cuando las partículas están cercanas, se ve que el acoplamiento es muy pequeño, es decir, que interactúan menos cuando están cercanas, y cuando el acoplamiento es aquí muy grande, es cuando Q es pequeño y cuando las partículas están más alejadas, ¿ok? Cuando se alejan, la interacción es más y más y más fuerte. Es tan fuerte que aquí es asintóticamente, va a infinito, ¿ok? Y el lugar donde va infinito, el punto en el que va infinito se llama el polo de Landau, y básicamente tiene un significado muy importante porque nos da una escala en la teoría, ¿no? Entonces, eso es una parte, les hablé del up, del down. Eso se supone que es el modelo estándar de partículas. Ven, los quarks están en naranja y son 6 quarks. Hablamos del up, down, strange, que fue el modelo quark inicial. Se describe con 3 sabores, ¿ok? Up, down, strange. Y luego se descubrieron otros, el charm, el top y el bottom.
Aquí están dados por carga, 2/3, que es la primera familia, no, es la parte de arriba si quieren, y la parte de abajo es los de -1/3, es down strange bottom, ¿ok? A esto ya hablamos también del gluón, que es el fotón. Los bosones de norma son los en azul, ¿ok? No vamos a hablar de estos, pero ya para que vean todo. Y los leptones están ahí en verde. Y luego está ahí en el centro el bosón de Higgs, que tiene un papel particular. Vayan a ver aquí si quieren, en Symmetry Magazine está muy bien, es interactivo. Si ponen ahí el ratón encima de las cosas, lo que les dice el gluón, fue descubierto en 79, no tiene masa en el modelo estándar, ¿ok? Bueno, no tiene masa en QCD perturbativa y también en el modelo estándar. No tiene masa, no tiene masa en el lagrangiano si quieren, ¿ok? No tiene carga eléctrica y tiene spin 1 y fue descubierto en DESI, ¿ok? Y aquí lo pueden ver para que vean esas cosas. Y igual ya escucharon, aquí hay muchos colegas en la UNAM que trabajan en física que va más allá del modelo estándar, es lo que llaman Beyond the Standard Model o New Physics, es básicamente para buscar cosas que van mucho, mucho más allá de esa rueda que está ahí, ¿no? Para explicar cosas que aún no hemos entendido. Entonces, si ven el modelo estándar, como ven a ver aquí, y lo que sabemos es que en el universo hay un montón de enigmas que aún no hemos entendido, las estamos viendo poco a poco, y aunque no se lo crean, el modelo estándar también tiene retos todavía, y uno de los retos que para mí de los, todos son interesantes, ¿no? De los que más son más challenging, como dicen, es entender cosas relacionadas con la interacción fuerte. Por ejemplo, el confinamiento no se entiende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que los quarks y gluones estén confinados? Eso no se entiende y hay varias cosas que son relacionadas a la interacción fuerte a bajas energías que aún no se entiende. La pregunta es, ¿por qué no se entiende? Porque tenemos el modelo estándar, la interacción fuerte tiene su lagrangiano, podemos calcular a partir de su lagrangiano todo esto, pero ocurren unas cosas que son muy interesantes, es que en QCD, que es una teoría de norma, tenemos un cambio de grados de libertad. Es decir, que la teoría está descrita en términos de quarks y gluones, ¿ok? Pero lo que al final, lo que está en reposo, de que estamos hechos, son los hadrones. Es decir, el protón está hecho de quarks y gluones, pero el protón en sí no está descrito de manera explícita por el lagrangiano de QCD. Es decir, en algún momento, cuando estamos a muy bajas energías, ocurre un cambio de grados de libertad, que es lo que se llama el confinamiento, a partir del cual lo que importa no son tanto los quarks, sino el grado de libertad del hadrón que componen los quarks, ¿no? Y eso ocurre a bajas energías y se relaciona con el comportamiento de la constante de acoplamiento. Y además de esto, pues eso uno dice, bueno, no pasa nada, se cambia y ya está, pero un montón de propiedades dependen de esto. Por ejemplo, no podemos explicar todavía la masa de los hadrones. Emerge, no sabemos muy bien cómo, según el hadrón va a cambiar. Sabemos que tiene que ser por simetría quiral, en algunos casos, como para el pión, por ejemplo, o bien por la interacción fuerte ella misma. O sea, algo está pasando en la interacción fuerte, tiene que ver de los gluones, la interacción de los gluones puede generar masa. Por ejemplo, esta es la báscula, por ejemplo, si tenemos los 3 quarks ahí sueltos, y como muchos ya sabrán, creo que ya es un hecho, fue algo así como muy llamativo en los periódicos hace 10 años, justo porque acaban de cumplir 10 años, el Higgs se descubrió en 2012, ¿ok? Y pues ya sabemos que el mecanismo que da masa a las partículas, a los fermiones, es bueno, y a los fermiones, no solo esto, ¿ok? Es el Higgs. Y en particular aquí para la masa de los quarks, si quiero sumar, por ejemplo, la masa de los componentes constituyentes del protón, sumo a 10 megaelectronvolts, por ejemplo, ¿no? Y la masa del protón es casi un GeV, ¿ok? 940 megaelectronvolts, ¿ok? Casi 1000, ¿ok? 1000 megaelectronvolts es un GeV, ¿ok?
Y pues cuando está en estado confinado, es decir, que los tres quarks, si están sueltos, pesan juntos esto, ¿ok? Pero juntos llegan a una masa que es mucho más grande. Es decir, que 1% de la masa del protón viene del Higgs, ¿ok? Y ni siquiera es necesaria para generar el 99% que queda. Puede que a partir de eso se nos genere un 10% total, ¿ok? Pero quedaría como un 90%, más o menos, según la escala en la que estamos, que tiene que venir de otro mecanismo, que básicamente tiene que venir de la razón fuerte misma, de los gluones mismos. Eso aún no entendemos bien cómo se hace, ¿ok? Es un caso muy interesante. Lo mismo pasa con el spin del protón, es un medio, ¿ok? Pero no se logra entender cómo se reparte, cómo se distribuye, se descompone ese un medio entre gluón, quarks, momento angular, momento orbital angular, este tipo de cosas, ¿no? Pero eso es muy interesante. Y hay otras cosas que están ahora de moda, por ejemplo, el papel que juegan los quarks del mar. Mencioné los quarks de valencia, que son los que dan los números cuánticos de sabor, por ejemplo. Aquí como ven, dos ups, un down para el protón. Pero una vez que, aparte de esto, también tenemos el mar de partículas, el que está ahí, el vacío, si quieren, y de ese vacío, si se excita, si le da energía, pueden crearse pares de quark-antiquark, ¿ok? Eso se llaman quarks del mar. No agregan a los números cuánticos, solo que pues sí generan, pues están esos pares, ¿no? Y esos pares de quarks son muy interesantes y muy importantes en QCD. ¿Ok? Entonces, si queremos ver la tensión fuerte y la teoría de perturbaciones, como pues ya lo hice entonces en cuántica, o lo van a hacer de nuevo, lo que se suele hacer, para entender bien, es hacer un desarrollo en serie para hacer lo que se llama teoría de perturbaciones. ¿Por qué? Porque una teoría puede ser muy compleja de resolver de manera exacta, ¿ok? Entonces, lo que se hace, si tenemos un parámetro pequeño, en este caso el parámetro pequeño sería alfa S, que depende de Q entre 4pi, por ejemplo. Si este parámetro es pequeño, pues tendré el terminante que va a ser A0, el A1 va a ser más pequeño, y el que va con A2, bueno, el conjunto de alfa S entre 4pi por A1 va a ser pequeño, y el conjunto de estos va a ser cada vez más pequeño. Tiene que haber una convergencia en esa serie, ¿ok? Si la serie es convergente, me quedo con 1, 2 o 3 términos, según lo que necesito de precisión, pero vamos bien. Eso es teoría de perturbaciones, ¿no? Y eso lo puedo hacer si estoy en esta zona en la que alfa S es muy pequeño. Lo que ahí vemos es cuando Q es pequeño, es decir, cuando las energías son pequeñas, como el protón ya es un grado de libertad casi en sí mismo, que los quarks no son tan importantes, ¿ok? Se ve que alfa S pues va a infinito, entonces pues, es muy grande y ya no se puede hacer teoría de perturbaciones, ¿no? Entonces existe ese régimen en el que todavía no es tan importante el protón en sí y tampoco los quarks libres de la teoría, pero están en esa zona de transición en la que pues no vale teoría de perturbaciones de QCD y hay que hacer algo más que va más allá de teoría de perturbaciones en términos de quarks y gluones y se usan métodos no perturbativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como decía, en esa zona donde no funcionan perturbaciones es cuando Q es pequeño, ¿ok? Y agarro aquí ese ejemplo de 3 quarks, por ejemplo, y aquí se ve que quiero separar los quarks, y cuanto más los separe, más fuerte es la fuerza, ¿no? Si quieren, algo así está ocurriendo, ¿ok? Entonces, lo que al final sucede, y en paralelo, si quieren, con ese comportamiento de de acoplamiento, si incremento la resolución, existe una escala en la que pues, el protón está como todo lo que tenemos aquí alrededor, está como grado de libertad, ¿ok? Confinado, lo que nos interesa es el protón en sí, ¿ok? El protón, luego de ese protón, pues se ve que si incrementamos, vamos a ver adentro, ¿ok? Vamos a ver los 3 quarks de valencia, y cuando incrementamos cada vez más la energía, de ahí se generan pares quark-antiquark, se emiten gluones, y salen pares de quark-antiquark, ¿ok? Pues pasamos de a desconfinados a grados de libertad partónicos, donde los partones son los quarks y los gluones, que son casi libres. Entonces, el reto en QCD básicamente es
aquí podemos calcular, acá no podemos calcular. Tenemos que usar métodos no perturbativos para sacar información sobre esa zona aquí. Para hacer esto, pues hay varias cosas que son complementarias. Obviamente, todo lo que es no perturbativo necesita información de las demás cosas. Por ejemplo, no, esto es la cuestión perturbativa, la conocemos muy bien. También hay muchos retos ahí de conocer a un orden más alto de precisión. Primeros principios que vamos a usar bastante, datos, modelos teorías efectivas. Y al final, aquí me faltó una flecha aquí, hay un loop entre la teoría, la idea de comer experimento, experimento la teoría, ¿ok? Y también a ese loop de ahí, pues nos importa la retícula, ¿ok? Que ahora es muy importante, y la fenomenología, que es justamente el enlace entre teoría y experimento, ¿no? Son varios loops que se entrelazan y que nos permiten avanzar. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para ver, entonces, para definir cosas en QCD en el régimen no perturbativo? Pues vamos a buscar procesos que nos permitan estudiar esa estructura. Queremos, pues, tener como sondear los hadrones, ¿no? Aquí todo lo que es así en azul oscuro son hadrones, aquí de protón, por ejemplo, y tengo un protón y voy a mandar un electrón, ese electrón emite un fotón, el fotón interactúa con algo dentro del hadrón y ocurre una colisión. Vamos a ver, la colisión es esto. Y esos son procesos inclusivos y se van a medir algún tipo de estado del protón, ¿ok? El protón puede ser polarizado o no polarizado, ¿ok? Y aquí lo mismo con procesos semi-inclusivos, en el que además el quark dentro del hadrón fragmenta en un pión, por ejemplo, o procesos exclusivos que se cierran, ¿no? Y cada uno de esos objetos en azul nos da información sobre los hadrones, ¿no? Y es lo que queremos estudiar. En particular, en el caso aquí inclusivo, si quieren, en el que tenemos esa colisión del electrón con el protón, ¿ok? Lo que aquí está dibujado ya es que el fotón que emite el electrón interactúa con un quark dentro del hadrón. Ese quark que está aquí, la línea que está acá, pertenece a ese hadrón, ¿ok? Y de alguna manera pues hay que tomar en cuenta de cómo estaba distribuido ese quark dentro de ese hadrón, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa. Vamos a acceder a esa información, a esa distribución de quarks dentro de los hadrones. O sea que al medir esos procesos, vamos a poder inferir cómo se distribuyen los quarks dentro de los hadrones. Y esa distribución de quarks se llaman PDFs, ¿ok? O PDFs, que viene de Parton Distribution Functions, ¿ok? Que son funciones de distribución de partones, ¿ok? Y esas PDFs son muy importantes porque podemos, pues, justamente entender cómo se distribuyen, podemos de ahí ver si logramos quizás a comprobar algún rasgo de la dinámica a bajas energías, ¿no? Voy a explicar si tengo tiempo algo, a ver si tengo tiempo, ¿ok? Y también son muy importantes porque a altas energías contribuyen a un montón de procesos, porque en un montón de colisiones, por ejemplo en el LHC, tenemos protón-protón, ¿ok? Aquí están, protón-protón, chocan, entonces ahí lo que va a pasar es que el protón pues va a ser, o sea, un quark o un gluón, ¿ok? Son los que van a iniciar la colisión, si quieren, ¿no? Y entonces la distribución de esos quarks y gluones dentro del protón son muy importantes para entender el resto de la colisión y poder medir lo que queremos medir, ¿ok? Y al final lo que se hace es que se determinan esas PDFs, hay varias maneras, o en algunos modelos, o bien por análisis globales, que es lo que les voy a mencionar aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esas PDFs? No las podemos calcular de perturbaciones porque necesitan que conozcamos la función de onda del protón. No la conocemos porque es un objeto no perturbativo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es caracterizar bien lo que conocemos, lo que no conocemos. Primero, ¿qué son? O sea, si lo ven aquí, por ejemplo, si tenemos aquí una colisión y que el protón va súper rápido,
podemos definir, por ejemplo, un plano transverso, ¿ok? Y vamos a ver que se mueve el fotón en esa dirección y están distribuidos los partones. Y vamos a ver cuál es la distribución de momento, ¿ok? Que tiene, por ejemplo, este partón, que es el que interactúa con el fotón, digamos, y qué fracción de momento X se lleva del ladrón que inició, ¿ok? Se lleva una fracción. Entre todos se distribuyen todo el momento que tiene el protón, y este se lleva una fracción X, y los demás juntos se llevan 1 menos X, ¿ok? Entonces, cada uno se lleva una parte. Y también va a depender, esto se llama X, ¿ok? O X-Bjorken, si quieren, es el término que usamos en algunos límites, si quieren. Y también va a depender de lo que se llama la virtualidad o la resolución de la sonda, ¿ok? Aquí el fotón, el Q cuadrado, ¿no? Si el fotón es muy energético, vamos a ver más y más detalles, por ejemplo. Entonces, tenemos una función que no conocemos y que no podemos calcular, que depende de X y Q cuadrado. Q cuadrado se conoce por cuestión perturbativa, pero X no se conoce por la teoría. Entonces, hay que hacer algo más. Y lo que sabemos de X, bueno, de la diferencia en X, la forma que tiene esa función en términos de X, es un par de cosas que vienen de primeros principios, ¿no? Algo que tiene que ver con la positividad de las secciones eficaces, por ejemplo, el soporte en X, que se define entre 0 y 1, ¿ok? Cómo se comporta a los puntos límites, y lo que se llaman las reglas de suma, que nos dicen, por ejemplo, que nos permiten imponer algunas reglas de conservación. Por ejemplo, se conserva el número de quarks, se conserva el momento, ese tipo de reglas de conservación y más allá de eso. ¿Ok? Entonces, si queremos estudiar el protón, por ejemplo, a lo que se llama leading twist, a orden dominante, aquí sería el Bra y el Ket son el protón, ¿ok? Entonces tenemos que poner también el spin, si no, no nos funciona. Y los psi baras son los quarks, ¿no? Entonces, según la estructura que le ponemos aquí de Dirac, va a cambiar la proyección que tiene los campos y nos va a escoger alguna combinación de spines, por ejemplo, de sabor que va a ser diferente. Aquí no puse sabor, pero más de spin aquí, pues es la parte de Dirac, ¿no? Y si nos quedamos con la parte que es dominante, tenemos la parte pues, que es no polarizada, que es esta representación, la PDF de helicidad, si polarizamos el protón en una dirección, y la transversidad si le ponemos en otra dirección, ¿ok? Esas tres son las de orden dominante, ¿ok? Que son las que conocemos mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar información sobre estos? Como les decía, podemos evaluarlos en modelos, por ejemplo. Aquí tengo un ejemplo en el modelo Quark. Y como ven, si se evalúa una PDF, lo que suele salir en esos modelos es que es un modelo quark, ¿no? Tengo 3 quarks, entonces lo que me dice es que la fracción de momento que se lleva un quark está muy cercano a 1/3, ¿ok? Es un modelo que es muy sencillito, y aquí el máximo, ¿ok? Es como a 1/3, pero no es un Dirac, sino que tampoco es una gaussiana, sino que pues tiene un ancho en la distribución. La probabilidad que sea 1/3 es más o menos por aquí, es más grande, ¿no? La otra cosa, en la manera en la que se conecta con experimentos y con datos que ya tenemos, es hacer análisis globales, o si quieren son ajustes de los datos dentro del marco de perturbativa. Si se hagan todos los datos, se pone la teoría y se hace un ajuste de esa función que depende de X. ¿Ok? Se le ponen los parámetros, lo que quieran. Y eso es lo que yo hice ambas cosas. Ahora mismo estoy más de esas cosas y van a ver que es muy interesante hacer todo eso. Entonces, el estado del arte de los análisis globales de las PDFs, acabo de enseñar es el grupo CT18, que sacan ese ajuste. También para la helicidad y para la transversidad, aquí la hacemos en México, ahí ven en azul turquesa, es mi grupo aquí en el IFUNAM. Y entonces ven que el error es cada vez más grande cuando se polariza de una forma o de otra, porque hay menos datos para esas polarizadas, por ejemplo, ¿no? Hay mucho menos datos, y también hay menos teoría. La teoría no es tan precisa como la teoría para la parte no polarizada, por ejemplo. ¿Ok? Ahí ven como esas tienen mucho tiempo de hacerse, esas son más o menos nuevas. Entonces,
¿Por qué es importante la estructura hadrónica? Porque la queremos conocer. Bueno, aquí es un dibujo para el futuro colisionador de electrón-ion, que es el Electron Ion Collider, el que voy a ver un poquito si tengo tiempo. Y, por ejemplo, hay dos regímenes. A bajas energías vamos a entender propiedades sobre la interacción fuerte en el régimen no perturbativo, ¿no? Vamos a aprender de la dinámica, que por ejemplo, que nos puede explicar cómo emerge la masa hadrónica, nos puede explicar o dar indicios del confinamiento, y además pues, si quieren tomografía, como le llaman, de los nucleones, ver cómo están distribuidos. Y eso entonces se hace a través de PDFs, por ejemplo. Se accede a esa información a través de PDFs o relacionados. Hay unos que son más generales. Y en este rango de energías, en Jefferson Lab, que es un laboratorio en Virginia, hay muchos experimentos, ¿ok? Y en el futuro EIC, el Electron Ion Collider, también va a haber un montón de datos en unos 10 años que lo construyen, ¿no? Y luego, aparte de esto, como dice, a muy altas energías también nos permite hacer física de precisión. Es decir, que una vez que entendamos bien la colisión inicial, nos permite entender mejor o ver y buscar masa de modelo estándar. ¿Ok? Eso porque está el protón en un montón de partes y lo vamos a ver en un montón de condiciones, ¿no? En este caso también va a ser importante el EIC y el LHC, que acaba de empezar la tercera corrida. Va a ser muy interesante. Entonces, en mi grupo, en el IFUNAM, trabajamos en varias cosas, pero a bajas energías sobre correlaciones de multipartónica y la masa del protón. Y a más altas energías, pues en herramientas estadísticas y combinaciones de PDFs, para que lo vean. Yo estoy en todo eso, ¿no? En Jefferson Lab, mi grupo está en CLAS y también en CTEC, y además tenemos un intercambio con otra universidad en la que hacemos un montón de cosas, para que vean. Entonces, para darles una idea de los datos que tenemos, eso ya no está al día, pero para que tengan una idea, la PDF que más conocemos, la que nos va a importar para el HC, por ejemplo, tiene todos esos datos, son como 4.000 puntos y hay más, aquí no están todos. La helicidad que nos da el spin, hay menos datos, y la tasa de PCR los puede contar, son unos 20 puntos. Y ven aquí, hay una línea aquí en Q cuadrado, y esa línea corresponde a la masa del protón. Así que la colisión tiene que ser con una energía que tiene que ser más grande que la masa del protón, por razones cinemáticas. Entonces, en esa zona que está aquí como en verde encima, o sea, muy encima de este límite de la masa del protón, tenemos PDFs de orden dominante, twist 2, que son importantes, y a más bajas energías tenemos las que están suprimidas como M entre Q, pero M entre Q, si Q es pequeño, pues no está suprimido, y van a importar las que son subdominantes, ¿no? Y entonces va a ser muy importante para la masa de protón, por ejemplo. Eso ya la voy a saltar, ver que se puede acceder las que no son pares bajo quiralidad. Y esa PDF EDX, la X, como la llamamos, en el grupo, es una de estas y es subdominante y es la que nos permite acceder a algo de información. Por ejemplo, aquí está un poquito busy, ¿no? Queremos descomponer la masa del protón, ¿ok? La masa del protón aquí, MP mayúscula, es un GeV más o menos. Tiene contribuciones de la masa de los quarks, ¿ok? De lo que se llama la energía de los quarks, de la energía de los gluones y de la parte que nos viene de la anomalía de la traza, que vienen de los gluones, si quieren, ¿ok? De lo que nos da los gluones. Entonces, en este caso, es una de las de descomponer esa masa, y cada uno de esos términos está relacionado, aquí, por ejemplo, con los términos sigma. Los términos sigma son muy importantes, y con la fracción de momento X de los gluones o de los quarks. Entonces, la fracción de momento X de los gluones y los quarks son las PDFs no polarizas que nos van a dar. Es decir, agarrando un ajuste de PDF no polarizada, como las que enseñé aquí. ¿Dónde están? Estas, por ejemplo, ¿ok? Ya tengo esta parte. Y luego, pues, los términos sigma nos vienen con la PDF escalar, que es por ejemplo, no solo de ahí, se pueden calcular en la retícula, se calcula en colisiones de pión-nucleón, se infiere de esas colisiones, hay todo un trabajo ahí, pero se podría también sacar de esa PDF escalar, ¿ok?
Entonces, si queremos ver lo que la retícula nos da, para cada uno nos puede calcular algunas cosas y al final nos suma cada parte. Y a nivel de fenomenología, pues usando, en el caso de esa masa, que es el término sigma, usando algo o de retículo o bien de un grupo que se dedica a sacar eso con cosas bien complicadas, al final se infiere uno que no podemos medir y llegan a 100%, ¿no? El punto es que pues, entre la retícula y la fenomenología para los términos sigma no hay acuerdo, entonces lo que podría ser en el futuro, solo eso, y esa PDF tiene mucho más interés que esto, pero es uno de los intereses que tiene, es que esa PDF EDX nos podría, la X, nos podría agregar información para justamente entender esa parte de la masa de los quarks y cómo contribuye a la masa del protón, ¿ok? Eso es bastante camino largo, pero para que tengan una idea, ese artículo aquí se publicó hace unos meses, en el que extraemos de los datos de clase que está en Jefferson Lab información sobre esa PDF, ¿ok? Hicimos ese análisis, no es todavía análisis global, es solo extracción de esa PDF, y lo que estamos viendo aquí es el comportamiento que podría tener esa PDF, ¿ok? Entonces, como ven, no hay gran precisión, es un error bastante grande, de hecho ni puse los puntos porque es muy grande el error, ¿ok? En esta zona tiene que estar. Pero en el futuro vamos a tener el Electron Ion Collider. Fue todo un acontecimiento y también un trabajo, como ven, de equipo de toda la comunidad. Y está lo que se llama el reporte amarillo, que es un reporte que pues así como de 1000 páginas, donde van todo lo que se podría sacar, lo que se va a hacer, lo que empezamos a hacer, cuáles son los canales que son importantes. Y aquí en México somos dos en firmar esto. En el ICN está César Fernández y aquí estoy yo. Y también tenemos el grupo de usuarios del IIC. Si quieren saber más, me escriben. Y para que vean qué va a pasar en el Electron Ion Collider, va a pasar esto. Un ion va a colisionar con no, el electrón con el ion, ¿ok? Y se va a ver, ok, lo vuelvo a poner para que lo vean. Y se va el electrón, el ion, y se va a medir lo que hay aquí adentro, ¿no? Básicamente. Y aquí es lo que va a pasar. Entonces, a largo plazo, la idea de todo ese campo de física es entender cómo juntar, ¿ok? Juntar la parte no perturbativa de las PDFs, entender el confinamiento, entender la masa, cuáles son los mecanismos que nos permiten dar esto, y juntarlos, ¿ok? A través de todo el espectro en Q cuadrado, así que en rango no perturbativo y perturbativo, y entender los dos regímenes de QCD. Eso es a muy largo plazo, ¿ok? Pero la idea es esta. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para esto? ¿Ok? Es, por ejemplo, pues ahora saben que está muy de moda todo lo que es numérico y también la parte de primeros principios. Y pues vamos a buscar sacar el provecho a todo eso y ver que si hay una sinergia entre la parte numérica y primeros principios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para confirmar la teoría, para enfrentarnos a problemas que tienen limitaciones teóricas. Por ejemplo, como ya le hemos visto, si tenemos una teoría de trazos que no converge, en la parte no perturbativa es lo que pasa. Parametrizamos la parte no perturbativa en términos de PDFs, ¿ok? Y en esas PDFs decimos que tal PDF tiene tal contenido, tal información sobre la QCD, ¿ok? Por ejemplo, la X nos da la información sobre quark y gluon y sobre la masa de los quarks, ¿ok? La contribución de la masa de los quarks a la masa de protón. Del otro lado, la parte más numérica, si quieren, tenemos datos experimentales, hacemos análisis global dentro del marco teórico y de ahí sacamos esta información, ¿ok? Y se hace en sinergia entre los dos. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de análisis globales? ¿Ok? Lo que aprendemos y cuáles son las trazas que buscamos. Pues como les decía, podemos ver, o bien son números, como lo que decía antes, cuál es el valor del término sigma, por ejemplo, o bien en la forma en X podemos buscar manifestaciones diferentes de la teoría no perturbativa. Por ejemplo, la forma de la distribución de la PDF en algún límite
la magnitud del mar o la contribución de los blues a bajas energías o la presencia de quarks pesados a bajas energías. Por ejemplo, aquí les decía, hablando de masa, esta es la PDF del pión, ¿ok? La PDF del pión se sabe por la teoría que si es, por cómo se genera la masa del pión, por la simetría quiral, tiene que ser más ancha, ¿ok? Y como es ancha, al verlo en los experimentos, nos va a dar, en parte, o que nos puede dar una idea de cómo se genera y cuál es el impacto de la reacción de masa a través de simetría quiral. Además de esto, hay otras características en ese régimen X que va a 1. Entonces, conocer bien esa PDF, lo ancho y cómo cae, es muy importante para inferir información sobre la generación de masa para el pión, por ejemplo, ¿no? Para el protón, eso es, si quieren, es el exponente con el que cae aquí la PDF, ¿ok? Y ven que ese exponente nos da también información sobre la forma de la PDF y su comportamiento como de perturbativa, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa es la magnitud de la lesión del mar. Aquí son los de Sequest de hace como 2 años, año y medio, y ven que hay aquí el cociente de D barra sobre U barra, y se ve que, según esos datos, hay más anti-D que anti-U en el protón en una energía dada, ¿ok? Eso tiene que explicar, es muy importante explicar esa asimetría entre el anti-U y el anti-D, ¿ok? Eso nos da información sobre lo que pasa en la interacción, ¿ok? Otra cosa es, por ejemplo, la presencia la posible presencia de quark, están los quarks pesados. Los quarks pesados son los que van más allá del strange, o sea, el charm bottom y el top es demasiado pesado, ¿ok? Por ejemplo, aquí es el charm, la posible presencia de un charm que se llama intrínseco a bajas energías. Ahí lo pongo porque me gusta ilustrarlo, pero ese resultado es muy controversial, ¿ok? Pero para que lo vean, que es algo que salió hace poco. Y entonces, en todo lo que les he enseñado en las últimas slides, lo que vieron todos, si se dieron cuenta, todo tiene un error, ¿ok? Y aquí es muy grande, aquí el conjunto de cada color nos va a dar una banda de error, aquí tengo una banda de error, aquí tengo una banda de error, ¿ok? Es decir, que al hacer esos análisis de datos en el marco de QCD, tenemos que combinar pues, experimentos, teoría y estadística, ¿no? Obviamente hay incertidumbres que vienen de un montón de cosas, ¿no? Vienen de incógnitas, errores, imprecisiones, que sea a nivel experimental, teórico o metodológico, ¿ok? Hay un montón de fuentes de incertidumbre y es importante conocerlos, ¿ok? Y hasta puede venir un problema de optimización, ¿no? O de cómo uno hace el muestreo de su parámetro, de su especie de parámetro, ¿ok? Como ven aquí, por ejemplo, hacemos esto. Y lo que se estudia de momento, justamente, bueno, siempre se ha estudiado, pero mi grupo nos dedicamos a esto últimamente, es estudiar si uno escoge parametrizar aquí las funciones, ¿no? Es como está entre 0 y 1, es una función, podemos ponerle parámetros, ¿ok? Otra manera sería poner una red neuronal, como hacen aquí, por ejemplo. Pero tenemos una función que depende de X y de algunos parámetros, ¿ok? Y hay que inferir esa función de los datos. Y al escoger una función única, pues tenemos un bias, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es usar más funciones y ver cuál es el papel que juega la elección de la función o y usar más para tener la incertidumbre, ¿no? Y ahí tenemos un proyecto que va en ese sentido, que se llama Fantomas for QCD. Aquí está Fantomas. Y en ese proyecto, que está entre la Southern Methodist University, que está en Dallas, y entre el IFUNAM, queremos estudiar el papel sistemático, no, estudiar más sistemática el papel que tiene la forma funcional que le ponemos. Eso va a ser muy importante, ¿no? Y lo vamos a hacer, por ejemplo, para el pión, como les decía, aquí es el pión, si quieren, y como ven, el pión va a ser más ancho por cómo se genera la masa, ¿no? Les doy un ejemplo de qué pasa con el pión. Si usamos un modelo, las curvas que están aquí es un modelo, se le llama el modelo de Namujon-Alacinio, es casi una teoría efectiva, uno puede calcular las PDFs del pión en ese modelo y puede comparar con alguna extracción de datos
Sí, voy a acabar, Mariana. Perdón. Entonces, ahí podemos checar lo que queremos ver, ¿no? Por ejemplo, vemos que estas PDF son positivas, tienen un soporte que es correcto, se hacen más anchas por lo de la masa, respecto a algunas cosas, y cosas que no respetan, ¿no? Entonces, es un modelo. Haciendo un ajuste, uno quiere que todo esté comprobado, pero pues al final los que ganan son los datos que nos van a decir, ¿no? Hablando también del peón, nos interesa mucho entender más allá de los ajustes, bueno, en combinación, pues que los ajustes siempre combinan un montón de teoría, ¿no? Hay que tener la teoría para poder ponerle el ajuste. En el caso del peón, algo que es muy interesante es entender justamente la transición de libertad, y queremos entender mejor cuál es el papel de la ajuste perturbativa. Y aquí pongo un plot, no puse la referencia, es de Melnichuk, y donde podemos estudiar la dualidad de quark y hadrones, ¿ok? Estudiar las funciones de onda del pión, en este caso, y entender la naturaleza de la reacción del gluón a bajas energías. Todo eso se hace en un conjunto entre teoría y experimento a través también de los ajustes, ¿ok? Ahí, para que acabe súper rápido, en el LHC, por ejemplo, queremos también ver esto, ¿ok? Y podemos también pues, estudiar el impacto de las PDFs sobre mediciones del LHC, ¿no? Aquí pues hicimos lo que se llama el PDF OLHC 21, que es la nueva combinación de los tres conjuntos más importantes de PDFs. Se combinan, no se estudian, se combinan, y de ahí se da un conjunto para el LHC. Aquí les doy un ejemplo que usa todavía PDF OLHC 15, que es el anterior. Y si ven aquí hay unas bandas que son como de sombra de color. Esa sombra de color es un error que viene calculado por ese conjunto de PDF, ¿no? Es decir, si las PDFs son bien conocidas, según el error que tiene, si es demasiado grande o demasiado pequeño, nos va o a predecir algo que no es correcto, ¿ok? La física no la hay, o bien nos va a pantallar también el descubrimiento, ¿no? Entonces es muy importante hacer un buen estudio de las PDFs para justamente estar seguros de que lo que vamos a ver en el LHC está bien bajo control, ¿ok? Y aquí, creo que ese es el último punto. Igual es hablar de la masa del W, que hace unos meses el Tevatron sacó su análisis, y ven que la masa del W, según ellos, tiene que estar aquí, más alto que lo que ven en el LHC. Y esto también depende en parte, gran parte del error que viene ahí, tiene que ver con las PDFs, ¿no? En este caso no es la única ni la mayor, pero contribuye también a la incertidumbre, las PDFs. Pues es muy importante hacer esos estudios estadísticos de las PDFs. Ok, aquí ya voy a acabar, Mariana. Entonces, lo que quiero decirles es que aquí está el protón, después el pión, pero también importa. La estructura hadrónica es muy importante para entender la interacción fuerte a bajas energías, ¿ok? Y a su vez, al entender la baja energía, podemos ahí evolucionar ese conocimiento, literalmente con una especie de evolución de QCD, ¿ok? Hasta altas energías, para poder entender el modelo estándar, o hasta más allá del modelo estándar, altas energías, ¿no? Entonces, lo que les quería mencionar es que es importante conocer bien los primeros principios y usarlos, ¿ok? De manera responsable, para justamente entender, por ejemplo, la masa de protón, ese tipo de cosas. Que la interfaz o el juego entre primeros principios y análisis globales es muy importante, ¿ok? Porque tenemos que justamente dar algo que es muy preciso para poder dar, por ejemplo, el HC, para que lo puedan usar de manera bastante eficiente, ¿ok? Y además, siempre que varíen todos los campos de la física, tener fiabilidad en las incertidumbres es una cosa que es muy importante, y hay más y más fuentes de incertidumbre cuando uno está con Big Data, por ejemplo. Hay un montón de cosas que tomar en cuenta que aún se están estudiando, porque son cosas nuevas que se están desarrollando, pero hay que llevar cuidado y estar muy abierto a todo eso, ¿ok? Y ahí les dejo también Fantomas, ¿ok? Para que vean Fantomas, el proyecto que tenemos entre SMU y la UNAM, y con estudiantes. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, por darnos tu A tiempo, ti, por a este ustedes por seminario. estar. Nos vemos en el siguiente coloquio.
Hasta que no luego. es Gaen, pero va a haber alguien más. Nos vemos, bye. Bye.